¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Emudesk, una nueva entrega de entrevistas está por iniciar. Esta vez traemos a un invitado de lujo. No se le va una coma, no se le va un punto, una tilde. Y todo esto con el nuevo sistema de dados. ¿De quién estoy hablando? De Don Rogelio. Muchas Hola. gracias por aceptar la invitación. Y Para mí es un honor que me entreviste el primer campeón de combate mortal con sistema de dados. Sí. el mismísimo Sub-Zero, pero cayó ante Shao Kahn. Ya algún día lo tendrá, la comunidad entera tendrá que derrotarlo. Sí. Sí, va a haber revancha y una nueva versión, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Va a ser más grande, va a ser más fuerte, va a ser más poderosa. Oye, Don Rogelio. Rogelio no es tu nombre. ¿Quién está atrás de Don Rogelio? Bien, detrás de don Rogelio está un ciudadano colombiano, ¿cierto? De la ciudad de Cali, llamado Luis Alberto, ¿cierto? Es un personaje de 37 años, cumple 38 este año, ¿cierto? Vale, estás por sobre la media del foro. Sí, pero solamente soy un año mayor que el creador del foro. Pero, Entonces, y menor que Spectro. Spectro está sí, 40. menor que Spectro, sí. Eso sí. Y menor que Spectro en todos los niveles. Oye, ¿a qué te Eso sí. dedicas? ¿A qué me dedico? Bueno, más fácil que decir que a qué me dedico, es más fácil decir qué fue lo que hice. Vale. Sí, creo que de alguna forma. Entonces a pesar de que no quiero, de que no se trata de abrumar a la gente con todas las cosas que uno hizo, pues es eso. Yo soy estudiante de matemáticas, ¿cierto? Hice mi maestría y doctorado en la Universidad Federal de Paraíba, en João Pessoa, en el estado de Paraíba, en Brasil. Viviste en ¿Cierto? Brasil. Sí, estuve en Brasil un largo rato. Para la época en que inicié en el foro, ya todos me conocían como que estaba allá en Brasil. Sí, sí, me Eso acuerdo. fue para esa Podría época. ser. Julián estaba buscando profesor de portugués. Sí. Y eso. En cuanto a ese tema, lo que te digo, ahí puedo ayudar con la parte de la inmersión, ¿no? O sea, Así es. si a él se le antoja, si a él se le apetece mucho, entonces yo te puedo postear en portugués todo lo que se me dé la gana. Yo soy mucho más expresivo en portugués que en español, créalo que sí. Me gusta más, soy mucho más comunicativo, sí, creo que me siento más realizado, no sé, tal vez porque me tocó aprender la lengua ya siendo una persona consciente, no que la haya tenido que aprender por necesidad cuando uno es un niño, un bebé, ¿cierto? ¿Y, De pronto sea eso, tal vez. y aprendiste portugués en qué circunstancia? ¿Antes de ir a Brasil o fuiste No, a Brasil y no, aprendiste allá? directamente allá en Brasil, sí. En el Ah, puntico más al oriente, de las Américas, allá me fui a vivir. O sea, uno diría que es la parte que está más aislada del, del entorno latinoamericano de alguna forma, ¿cierto? Pero, pero sí, de hecho, pues la personalidad del brasileño, por lo menos la personalidad de la gente con la que estuve, no sé si tal vez influyó que yo mismo sea extranjero y que yo mismo no hablaba el idioma, siempre me recibieron con mucha alegría, con mucha comprensión. Les causaba mucha curiosidad la forma como yo intentaba comunicarme y me ayudaron mucho, excepto una o dos ocasiones que me sentí como extraño cuando me decían algunas cosas sobre la correctitud del lenguaje. te corregían ahí Entonces, mismo. al contrario, trataban como de Ah, que bájale al formalismo. Porque verás, ya te porque entiendo. no sé,
no sé si en Chile se maneja, pues de todas maneras la jerga chilena es muy famosa, ¿no? Es terrible. Si alguien viene desde afuera, hay un montón de cosas que tiene que aprender de nuevo porque en Chile se habla chileno. O sea, está el español latino y aparte está el chileno. O sea, si yo quisiera decirte algo en chileno, me entiendes la mitad. Sí. Esta utilización del weón, del weá, para todo, alguien de afuera no lo entiende. Sí. Y sí, he oído muchas cosas. Mi hermana está allá en Santiago y ya también a veces le salen unos modismos bien, bien extraños y uno queda como que, ¿qué estás hablando? Habla de la estufa y yo quedo como que, ¿por qué habla de una estufa si está hablando de una calefacción? Entonces, sí, la estufa de acá es una ¿cómo vas a calefacción. ¿cómo vas a poner la estufa para calentar una pieza? O sea, No, acá tenemos muchas palabras que son, no sé si estarán mal utilizadas, pero se comenzaron a... Espera, se me metió Julián por aquí, no sé dónde. Tengo que silenciarlo. Ahora sí. Ahora sí, me escuché Julián no sé qué. Sí, tenemos muchas palabras que para la gente de afuera y para el común de la gente de habla hispana no tiene ningún sentido que nosotros la utilicemos en esta forma. Solamente para nosotros. Sí. Oye, Así y el pequeño Rogelio, o no tan pequeño tal vez, ¿cómo llegó a Emudesk? ¿Cuál fue el motivo del registro? cierto, no era tan pequeño porque ya tenía 18 años, ¿cierto? Llegué al foro un 26 de enero del 2007, o sea que ya estoy próximo a cumplir los 17 años en el foro, ¿cierto? Casi Y mayor de edad, ¿no? prácticamente, sí, casi. Y ha sido una visita casi ininterrumpida hasta el año 2019 más o menos, que ahí me perdí. Por algunas cuestiones que ya ahí mencionaremos. Y que, bueno, ¿cómo llegué al foro? Al contrario de cómo llegaron las historias de los que llegaron hasta ahorita, ¿no? Yo no llegué buscando ROMs. ¿No? Porque yo los ROMs los sacaba de otra página, en la que confío mucho, que todavía está por allí y es una bendición, me encanta mucho. Bueno, yo llegué como la página pues está en inglés y pues de todas maneras uno maneja el inglés y me gusta hablar inglés y escribo el inglés y me encanta el inglés, pero pues tampoco como para sumergirme en un foro de lengua extranjera. Entonces yo estaba tratando de buscar en dudas, ¿cierto? Sobre cómo pasar un juego, sobre por qué este juego no me emula bien y cosas de ese tipo, pues estaba buscando una comunidad hispana. Y pues ahí llegó y entonces ahí me metí a Nintendo, ¿cierto? Ahí estuve en Nintendo por los primeros meses de mi vida, ¿no? Principalmente en Super Nintendo y Nintendo 64. Y esa fue la solución que encontraste para no tener que desgastarte leyendo tipos en inglés que no te llevaban a ninguna solución. En ese tiempo, en el 2007, claro, estábamos ya con el proyecto 64 y el SNES estaba bien avanzado, entonces la emulación era fuerte y estaba súper vigente la ayuda en esos foros en realidad. Eso, inclusive para esa época hubo un torneo de Super Smash Bros. 64, ¿cierto? ¿Ya? Al cual yo me inscribí, pero no pude participar porque las dificultades técnicas complicadas, ¿no? Mi internet no era mucho y no aprendí muy bien a cómo configurar el Kailera, ¿no? Y hasta ahí quedó la participación. Hasta ahí quedó la participación, sí. Mi rival, yo me recuerdo mucho, mi rival era Rix. Hasta hace poco apareció Rix. Estuvo de cumpleaños. Estuve de cumpleaños y ahí le dedicamos un temita y le regalamos una. Sí, siempre.
Siempre el Rix es amado y odiado, ¿no? El Sí, Rix. sí, el viejo Él, Rex. él hace chistes muy entretenidos, a veces uno lo ama por lo que cuenta, por la forma de pensar, es muy divertido, pero a veces se pasa y como que hace un comentario como que, Sí, espere, sí, de no, repente el que recibe el comentario queda así como, ah, pero no era chistoso. Este no es el Rex que conozco. es un amor y odio y todo, pero es lo que forma a las personas, ¿no? Las personas somos todas así, tenemos un lado muy bonito y tenemos un lado no tan bonito. Sí, Sí. sí. Es bueno cuando el lado no tan bonito se queda bastante inofensivo. ¿Qué es lo que ha pasado con gran cantidad de la gente que ha pisado el foro? Gran Sí. cantidad, ¿no? Y respecto a eso, ¿por qué te quedaste? ¿Qué fue lo que encontraste en Emudez que te hizo ya, sabes qué? Me voy a poner a compartir con distintos tipos que tienen aquí su imagen de Lolis o de Link. Y en ese tiempo todos eran Link, todos eran Gokus, Gopeguetas. Sí, yo creo que en parte también influyó un poco el hecho de que estuviera en otro país, el hecho de que estuviera en Brasil. De Vale. pronto influyó eso en parte. Yo empecé mi maestría en el año 2008, en enero del 2008. Y si verás, la mayoría de mis posts de la vieja época son de esos años, 2008, 2009, ¿cierto? Son justamente en esa Sí, época. Y de pronto era por un lado por eso, porque estás en medio de una ciudad donde está bien, quien te recibió, que era también una compatriota, caleña de hecho, inclusive estudió en mi misma universidad en el pregrado, la misma carrera matemáticas, ¿cierto? vale. Pero pues de alguna forma las diferencias, digamos, de intereses, ella siendo una mujer mayor, ¿no? Ella siendo una mujer mayor, casada, y digamos con sus responsabilidades encima y todo eso, entonces uno como que no tenía como compartir sus mismos, como que sus mismas Estaban en tiempos locuras. distintos de la vida. Eso sí. A pesar de la coincidencia de que me llevó una gran amiga, porque ella me ayudó con todo lo que era papeleo allá en Brasil. Cuando en esa época todo eso era muy salvaje, nada era digitalizado y todo tenía que hacerse de manera presencial, váyase a la policía hasta allá, haga tal cosa, hasta esta notaría, haga todo, hable aquí, hable por acá. Y fue un grandísimo soporte. Pero pues uno se cansa de ver tanto pues esa parte tramitológica y por otra parte la parte matemática, que pues bien es mi profesión y es, digamos, la pasión primera, pues no es todo. Significa gran parte de mi vida, sí, y por mucho tiempo fue el gran amor de mi vida, ¿cierto? El irreemplazable, pero digamos que había espacio para hacer otras cosas. Y ese otro espacio no podía ser más que un foro donde ya no tuviera que escuchar portugués todo el rato, sino un Te rato donde sirvió de podía escape. hablar español. Y ahí llegué. Y justamente ahí fue que se hizo exactamente la migración de Nintendo hacia cafetería, que ya se convirtió en mi zona principal. Ahí Ujú. ya cuando Oye, empecé a compartir con todos, sí. tú Y, y no te, o sea, los que te recordamos desde hace mucho tiempo, tú no eras Don Rogelio. Tú ajá, no te sí. conocieron como Don Rogelio desde siempre. Yo me registré en el foro con el nombre Lucho 1986. Lucho, pues naturalmente, mi nombre es Luis, diminutivo de Luis Lucho, 1986, naturalmente mi año de nacimiento. Y claro, y pues se nota que fue un nombre de usuario que creé rápidamente porque necesitaba hacer una pregunta y entonces necesitaba crear rápidamente un nombre de usuario. Y sin embargo, después de todo eso, cuando estaba allí, inclusive toda la parte de las preguntas y todo, y la migración a cafetería, ahí ya empecé a postear más cosas allá.
yo siendo una persona, digamos, que me he empeñado mucho en la parte escrita, ¿cierto? O sea, yo te pongo todas las tildes y eso, y es que sale, o sea, no es que yo lo fuerce, no es que yo lo presione, no, es que sale, o sea, yo escribo así, mi forma de ser es, o sea, mi forma de teclear es así. Y entonces siempre fui tomado en esa época como un usuario regañón. Claro, Tanto porque que, sí, la tanto persona que lee digamos, un texto tan bien redactado, como que siente como la presión de una persona que está hablando demasiado en serio. sí, y En puede cambio que si sea, a alguien se le uh-huh. sale o da un espacio de algo mal escrito con intención, ya como que baja un poco la seriedad. Entonces tú siempre tuviste ese punto de seriedad que tal vez ni siquiera lo querías dar. Exactamente, porque inclusive escribía muchas, como dirían en Argentina, muchas boludeces. Inclusive escribía muchas cosas sin ningún sentido. Cafetería se presta mucho para eso, Sí, para uno hablar de lo que sea, como fuera, de alguna forma, pero pues ahí estaban esos cuchillos. Y entonces me tomaban por eso. Tanto que siempre en los EMD Awards, ¿cierto? sí, Que sí. eso se los inventó. ¿Quién fue lo que se los inventó? Creo que fue Kyo, el que se Puede inventó ser. esos premios. Ajá. Él llegó a liderar varias ediciones, Sí. tanto que siempre era nominado a la categoría de usuario más serio o amargado. Y siento que eres Siempre lo era. totalmente lo opuesto. Mm, tampoco. Tampoco. Pues, o sea, estamos en un nivel como que no es tan trascendente. O sea, lo que digo no es muy trascendente, digámoslo así. Simplemente no se deje intimidar por los puntos y las comas y eso. Y entonces estaba ahí mi nombre, usuario más amargado, Lucho 1986. Otra vez nominado y otra vez aquí y eso. Pero no sé si alguna vez llegué a ganar en esa categoría. Siempre ganaba en la categoría de mejor ortografía o quedaba entre los primeros y eso. Creo que una de esas se la ganó fue Maurix. Maurix Oh, sí era un muchacho Mauricio. bastante serio. Sí, Sí, era un muchacho bastante serio. Claro que serio con motivo, ¿no? Porque él era muy disciplinado con fue todos sus staff mucho hobbies. tiempo. Sí, él fue moderador. Pues yo lo llegué a conocer pues como moderador de firmas, Sí. ¿cierto? Inclusive hubo un proyecto con él y con el Principito. No sé si Kao también estuvo envuelto. Y no sé si Sintamesis, creo que Nachoski también estuvo allí. En Nintendo DS sobre poner bien los posts bien bonitos de las subidas de los ROMs de DS, Vale, ¿cierto? Y armar una estructura con imágenes bien llamativas. ajá, con imágenes, con descripciones, con inclusive con texto alternativo en varios idiomas y cosas así de ese tipo. Y yo estuve cooperando justamente en esa parte, en la parte de revisar si las cosas quedaban bien escritas, ¿no? O sea, de alguna forma, sí, Eras el en lo redactor. poco. De alguna forma, sí, como un corrector de estilo o alguna cosa así. El trabajo grande lo hicieron ellos, en realidad. No sé, no sé, en un momento se pausó el proyecto, pero pues, o sea, estábamos pues en esa parte. Y pues sí, el Mauri se hizo unas imágenes bastante simpáticas sobre eso. Sí, 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 sí. entonces Tengo noción estábamos. de haber visto ese trabajo en realidad. Oye, tomando un poco de tu redacción y de tu toque de escritura, ¿nunca te interesó ser parte del grupo de editores? No, fíjese que yo soy una persona que como que se intimida con las responsabilidades, se nota mucho en mi vida diaria también de alguna forma, inclusive, no sé, es bastante complicado, sí, o sea, hay que tener un poco de creatividad en eso, para ser un editor, para ser un redactor y todas esas cosas,
se necesita estar muy inmerso en ese tiempo, como que estar mirando, ay, esto puede interesar, esto puede llamar la atención de alguna persona. Para esa época, no sé si ahora de pronto ahora sí que ya estoy como envejeciendo, de pronto me den ganas de hacer unas cosas de ese tipo, ya que en este momento, como podrán haberse dado cuenta, tengo la creatividad al tope en este momento, Sí. de alguna forma. Entonces, de pronto lo haga, pero no, me da miedo que la responsabilidad me gane. Vale. Entonces es como complicado, Sí, sí. o sea, tomarse esa responsabilidad, no. Si uno es Oye, y como que no tanto. avanzando, me decías que te molestaba tu nombre siempre en estas listas de los usuarios amargados. ¿Fue algún motivo? ¿Fue algún motivo de que tuviste que cambiar tu nick a algo un poco más pintoresco o más distinto de tu antiguo nick? Y yo creo que sí, yo creo que para dar una imagen más amigable, más diversa, más loca, y también por otras cosas que estaban pasando. Yo estaba siendo muy feliz en Brasil, ¿cierto? Mientras hacía mi maestría y me sentía como más espontáneo y todo, entonces se me ocurrió, vamos a cambiarnos el nombre en el foro, porque no es posible que aquí sigas yo siendo el fiscal general de la nación, o sea, no es posible. Entonces ahí le escribí ahí le escribí el MP a Alex. Alex ya me conocía de Nintendo Vale. y ya me conocía porque sí, yo posteaba mucho en Nintendo 64, él era moderador de esa zona y todo. Y entonces yo le dije, no, pues le mando para que me cambien el nombre a Floripondio. Así. Inclusive después cuando empecé a hablar con Yoli, ella me mostró el MP que él le había mandado a ella. Y dije, "Ay, mira, este muchacho, ese nombre se va a poner por esto". Como que a son de qué se va a poner ese nombre. Y yo, no, pero cuajó. Es muy bueno y de hecho no sé, es la época más divertida que recuerdo del foro, como que el nombre de usuario de alguna forma hace al usuario. Sí, de Sí, hecho, pues. muchos te recuerdan y te recordaban con ese nick antes que, de hecho, nunca supieron, yo sé que de alguien que nunca supo que tú eras Floripondio, que te cambiaste de Floripondio a Don Rogelio y nunca me dijo, pero Don Rogelio era Flori, Ah, sí, caramba, ¿quién fue? Julián, Julian fue. sí, sí, sí. A ver, pero a quién le pedí el cambio de nombre después. No, ya no me acuerdo más. No, como que fue a Yoli, ya que era súper moderadora. Oye, y Sí, ya. en esa faceta de Floripondio fuiste bien, seguiste con tu seriedad, ahora ya de seriedad Sí. pasaste a como pasaste a lo confrontacional a veces. Hacer muy eso, o sea, era bastante distópico ver un nombre tan divertido que posteara de una manera tan confrontacional. Inclusive, pues, se armaban muchas conspiraciones, ¿no? A veces se armaban muchas conspiraciones en ¿Cómo? los chats de Messenger, ¿Ya? ¿cierto? Así, por ejemplo, cuando lo de la guerra civil, ¿cierto? En esa época que Kyo y Alex pelearon muchísimo, Es que que pelearon Alex tenía muchísimo. su carácter muy... No tenía pelos en la lengua. Yo recuerdo Sí. ver algunas cosas de Alex escritas y así como... ¿Cómo este tipo escribió eso tan ofensivo en contra de alguien que debería ser su par? Eran peleas entre moderadores. Entonces... Y Kyo tampoco no se quedaba atrás, porque Kyo Sí. Um, Eran llegó a dos un punto que... temperamentos muy fuertes, los dos, y los dos o sea, y yo a los dos los sentía muy próximos. Kio por lo del chat mantenía muy hablando con él, y él es una persona muy, sí, o sea, como los muchachos, ¿no?
Y tenemos por otro lado al Alex, que nunca tuve ningún roce con él, ninguna riña, y de hecho, al contrario, me parece que fue una persona que se portó muy bien conmigo. Espero yo haberme portado igual muy bien con él, ¿cierto? Y de alguna forma uno quedaba como en el medio. Sí. Entonces se ponían a pelear, que Kyo decía que el Alex no sé qué hacía y el Alex por acá respondía, y eso fueron muchos dramas terribles. Entonces yo creo que por ahí, entre muchas cosas y entre muchos desacuerdos de moderación, surgió lo que fue la guerra civil. La frase guerra civil OE. Esa frase también acuñada por Kyo, e inclusive Nachosuke, también otro moderador bastante buena papa de descargas directas, ¿sí? que pedía el WinRAR en RAR. Ese chiste es demasiado. ¿Y qué te decía? Y sí, él llegó a usar, de foto de perfil, de imagen de perfil, un che, ¿cierto? Sí, un che con una cara. Pero no es cualquier cara. Era esta cara. Sí. Era esta cara. Entonces podemos decir que esto no es un face reveal, definitivamente no lo es. No, ya tenían nociones de tu cara, tal vez ni siquiera sabiéndolo. A mí me conocen ya el foro ya bastante rato. No sé si fui de los primeros que mostró la cara en el foro, ¿cierto? Pero eso, ¿no? Siempre hubo como un no sé si un miedo o un cuidado extra de parte de la gente de mostrar su cara. Siempre tuve como esa noción de la comunidad, como que ay, pero ¿cómo voy a mostrar mi cara? Sí. Pero es la cara que sales todos los días a la calle, o sea, ¿qué Claro. problema tiene tu cara? Claro, para esa época lo entendía mucho. Yo lo entendía mucho porque eran niños. O sea, yo estaba hablando con niños. Tú eras mayor. Yo estaba hablando con niños de 12, 13 años, máximo 15, no sé. Y eso, pero pues para esa época se entendía mucho el miedo y todas las cosas. Pero pues esta época ya es bastante distinta, ya todos hemos crecido junto con el foro, ¿no? Y pues ya ahora pues no tiene mucho sentido seguir como que por allá escondiéndose. Sí, yo de hecho todavía, no sé, he planteado a algunos usuarios que me interesa tener su entrevista también. Sí. Y me han dicho que no. Y después les digo, pero hagámosla solamente por voz. Una entrevista como un tipo podcast. Y también, ¿no? Que son muy vergonzosos, pero bueno, cada quien con sus temas, pero sería interesante que vuelvan a planteárselo porque estas instancias generan comunidad. A mí me han llegado así muy buenos comentarios, tanto en la interna como en los mismos posts que se generan, de lo esperado que son estas conversaciones, que finalmente más que una entrevista, sino que no te estoy poniendo en contra de la pared ni nada, sino que te estoy preguntando por cosas que todos compartimos en algún momento. Entonces es como una especie de conversación nomás. Entonces Sí, para mí o para todos es súper interesante tener esta instancia. Entonces creo que en algún punto se generó, o la idea nació de alguien que escribió en sugerencias que se hiciera un podcast en Emunas. Y creo que lo tomé de alguna forma y dije, ¿sabes qué? Voy a tratar de reversionar estas entrevistas que se hacían en antaño, y busqué algunas entrevistas que eran tres líneas en Messenger que decían, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué estás en el foro? Sí, listo, y se acabó. Dije, pero ¿cómo? Y claro, éramos niños. Ahora que ya estamos un poco más grandes, podemos tener una versión de esas entrevistas apoyada con la tecnología que nos ha acompañado en el desarrollo de todos estos años. Esto antiguamente era casi imposible. Y lo que ha servido para muchas cosas, ¿no? Como que el ver que sí, que todo va evolucionando,
y uno de alguna forma los miedos los deja heredados, ¿no? Por Así ejemplo, en mi es. caso particular, a mí no me gusta mi voz. A mí, no sé, yo fui profesor de, pues yo fui profesor de colegio y de universidad en varias oportunidades y yo hasta ahora me digo, yo no sé cómo pudo la gente aguantarse tanto tiempo mi voz. Entonces, ¿Por qué? entonces de alguna forma, no sé, de alguna forma como que uno tiene esa desconfianza, esa inseguridad y de pronto falta liberarse de eso. Lo de la cara ya no era problema para mí porque ya me la habían visto. Faltaba la voz y ya aquí está. Sí, No, pero bueno, son cosas que uno tiene en la cabeza, básicamente, porque al resto de la gente, por lo general, nunca se fija en algo. Uno conoce a una persona en su totalidad y nunca le va a juzgar una voz. O sea, a lo más, oye, qué grave tienes la voz o qué aguda tienes la voz, pero nunca va a ser un motivo de decir, oye, tu voz no me agrada. No, creo que no es así. sí. Sí, sí, sobre todo porque por muchas veces, por lo que mucho uno ha pasado, por ejemplo, mi apellido, Alba, ¿cierto? Alba. Mi apellido es Alba. Entonces, cuando se refieren a mí como Alba, muchas veces piensan que es una mujer, una señora de edad. Y Sí, cuando pues, me un oyen hombre hablar por antiguo. primera vez, ¿cierto? De alguna forma, entonces piensan eso, que es una señora. Me oyen hablar y que no me ven la cara, piensan que es una señora. Entonces, Posicionan tu voz en una señora. en una señora ya digamos, la edad de mi mamá, más o menos. Ya. Y entonces eso, entonces cuando ven mi cara, cuando ven que yo me llamo Luis, que yo no me llamo Alba, entonces como que es un Ah. choque cultural, sí, como que qué pasó ahí. Eh, Entonces son varias inseguridades como que uno mismo se queda con ellas, ¿no? Entonces, como cosas que uno tiene que superar, ¿no? O si uno quiere superarlas, tampoco es que sea una obligación superar eso. Sí, no, de puedes alguna vivir con forma, eso. Sí. sí. De mi paso por cafetería, rescato mucho, y lo menciono aquí, perdón aquí que me extienda, menciono mucho a un amigo que hice, pues que no hablo mucho con él porque pues yo no es que sea muy hábil cohesionando amigos, no sé, Vale. no tengo tu habilidad, por ejemplo, de revivir muertos o de revivir contactos así, no, pero siempre los tengo con mucho cariño y ese amigo es Pelonco. ¡Oh! El El Pelonco viejo. es un muchacho, yo creo que es mi compañero, el inigualable en el foro de cafetería, sí. Yo, de hecho, estuve pensando el otro día en volver a mi faceta de necromante y empezar a revivir más gente. Y Y me acordé es de necesario. Pelonco. Me acordé de Pelonco y de Dulop. Dije, Sí, que Dulo aún no es bode. todavía no es mod y ya. Oye, ese meme, Dios mío. El meme antes de ser meme. Así es. No, pero se Y le recuerda mucho, con mucho cariño a Castelman XD también, de alguna sí, forma. yo También. estuve a punto ahora de decirle al Cinta, a Cintamesis, que se diera una vuelta y tal vez ahora sí podría ser colaborador, Sí, porque también fue su lucha eterna de que le reconocieran sí. su trabajo. Inclusive sí, yo hice lobby en sugerencias una vez para que, para que Cinta Messi fuera colaborador. Sí, Sí, de hecho hay un tema que estuve revisando de Totobi, que ajá, también cuando cambiamos el sistema de colaboradores, donde antiguamente en Emudesk habían 5 o 6 colaboradores, después hubo un tiempo en que dijimos ya, bajemos un poco el, el significado del colaborador, o sea, no tanto el significado, sino que reconozcamos a más personas como colaboradores para que sigan en lo que están haciendo y no se vayan a desmotivar. ajá. Y en ese momento se reconocieron cerca de 16 o 17 colaboradores y quedó fuera el Cinta. Y hay un Cinta. tema por ahí dando vuelta
del Totobi que estaba reclamando, o sea, no reclamó directamente que no estaba cinta, sino que dio a entender, y todos entendimos eso, que no se había considerado de parte del staff. Y sí, ahí hubieran algunos peleitas de staff también que estaban bien sabrosas. Sí. Sí, hablando de peleitas de staff. Dios mío bendito. Esas fueron cosas también, fueron bastantes. Tenía una relación de amor-odio, más de amor que de odio en realidad, con Reshef. También. Porque tras bambalinas era una cosa y en el foro era una cosa totalmente diferente. ¿Tuviste conversabas con Reshef fuera del foro, entiendo? Conversé con Reshef en el chat del Principito, cuando en el Messenger todavía, ¿cierto? Y es una persona también sumamente interesante. También de alguna forma tiene más o menos el mismo toque que yo de escribir de esa forma, inclusive en el chat lo hacía. Era una cosa así. Inclusive me llegó a dedicar un rap, por ahí lo tiene en literatura. ¿Un rap? Sí, un rap para un usuario que nunca conoceré. Así se llama. Mira. Es bastante interesante. Ahí llegó el Sol y le tiró hasta con los taches técnicos a ella. Porque no, que ese rap muy malo, que no sé qué, pero bueno, todo formaba parte. A mí me gustó mucho porque pues, mira, cuando le hacen cosas pensando en uno, son cosas bastante que uno toma con mucho aprecio. El Soli también una vez para un cumpleaños me hizo una firma dibujada en Paint. Yo recuerdo esas cosas. No las tengo porque se me borró todo, pero las tengo. Mira, ahora estamos mencionando al Soli. Sí. Se conectó el Rix, ¿no? Sí. Sí, también me salió. Está jugando Dota. Está jugando Dota, como siempre. Como sí. Cuando aparece Longanizan está jugando Cuphead. Longanizan, ¿verdad? ¿Te pusiste eso? Sí, me lo puse en el Steam. Ahí está en el Steam. Estaba no, muy bueno. Es incorporable. Estaba muy bueno ese. Sí. Longanizan. Oye, ahora nombramos al Soli, porque el otro día le reclamó al Nat que no lo nombraron. Así que, sí. Soli, estás renombrado. Sí, y lo recuerdo como, entre otras cosas, como pues el muchacho que estaba ahí en el chat, también que tuvo ese detalle lindo conmigo, y también que era un fan hardcore de Sergio. Recuerdo que lo era. No sé cómo sea ahora, pero recuerdo que lo era. Sergio. Bueno, sí. Ojalá. A Sergio lo vi conectado hace un tiempo, pero bueno, creo que le mandé un mensaje y no me lo respondió. No me lo respondió. Oye, y hablando un poco, ya hemos hablado harto de la comunidad. Te me quedaste pegado. Te me quedaste pegado, a ver. Sí. Pegado. Volviste. El internet aquí no es muy bueno, que digamos. Ya, pero no volviste. Y ya creo que quedaron allá abajo en la casa. Ya. Con Nana tuve problemas de conexión, se me perdía. Oye, ¿estás cierto? Sí, estoy claro, sí, yo te oigo perfecto. Sí. Debe ser eso, debe ser la conexión. Como llegaron la familia llegó a pasear, entonces debe ser que se conectaron todos. Entonces, vale. Oye, hablando un poco de la comunidad y el avance del tiempo, hablamos ya de gente que ya, lamentablemente no frecuenta para nada el foro, como el caso de Pelonco o Dulo o el Soli. ¿Actualmente tienes algún favorito? ¿Tienes amistades? ¿Tienes tu grupo como antes? Porque si bien se fue Messenger, que era como nuestro punto de encuentro antiguamente,
Ujú. Ahora el foro está con gente muy renovada, muy de otro tipo de generaciones que están haciendo cosas bien interesantes. A mí por lo menos esta vuelta del foro me ha traído muy buenas migas. De eso tienes algo que hablar respecto de la comunidad en sí. ¿Cómo has visto el avance de ella? Sí, O la caída? sí, lo de la caída. Pues la verdad, con cosas que me ocurrieron a nivel personal, sabes que yo siempre he sido, pues no sé, siempre he sido una persona que no, no se ha expuesto mucho a estímulos naturales, ¿cierto? Siempre me ha gustado estar más en comunidad, aquí en el, o sí mucho en la parte familiar, pues con lo que más hablo, los familiares o los amigos más cercanos. Pero digamos cuando ya estás, por ejemplo, tanto tiempo por allá lejos, solo en otras partes, pues uno se expone a otras cosas y uno se olvida de otras. Entonces, digamos que en esa parte me olvidé un poco del foro, ¿cierto? Viví otras cosas, bastantes sentimientos reales y cosas así que, digamos que no llegaron a buen término, no llegaron a buen camino, pero igual tampoco es que hayan dejado cosas graves y entonces como que hubo una especie de apagón, ¿Ya? ¿cierto? O sea, En ti. me afectó de alguna forma a nivel emocional, a nivel personal de alguna forma, inclusive a nivel profesional un poco también, porque cuando uno le mete la ficha tanto a una cosa y se encuentra con algo que es muy afín, pero como que está lo mismo y no le puedes dar la talla, entonces como que te quedas preso entre dos dimensiones y al final no, no cumpliste con ninguna. Entonces, más o menos uno se siente así. Entonces, en esa parte, digamos, mientras organizaba mi parte emocional, mientras estaba aquí con mi familia tratando de colaborar aquí, ser un buen hijo, ser un buen hermano, tratar de ayudar lo que más se pudiera aquí en la casa. Entonces, como que olvidé un poco el foro para allá por la época del 2018-2019, ya casi no frecuentaba el foro, ¿cierto? Y ya te habías alejado un poco de las Desafortunadamente, pistas. sí, bastante. Entonces desafortunadamente no pude, no me di cuenta del momento en que el foro desapareció. Y entonces imagínense, o sea, así como dice Maxi Gang, que cuando llegue el final del mundo, yo seguiré conectado a Mudesk. Entonces, entonces como que se falló eso. O sea, se acabó Mudez y tú, Entonces según como tú, que, seguías bueno, conectado en algún... se acabó el mundo y no me di cuenta. Entonces se acabó el mundo y no me di cuenta. No, si no fue porque el buen Sagaz llegó y me escribió por Steam diciendo, volvió el foro, yo no me di cuenta que se acabó el foro. Y yo, pero ¿cómo es posible que se haya acabado el foro? Entonces ahí empezó esto, a ver qué era lo que pasaba. Entonces ya viendo todas las características que le añadió el Xenforo al foro, ¿no? Porque antes a mí me tocó la época V Sí, Boletín, pues era mi favorita, uno llegaba sí, ahí y sí. respondía sin compromiso ni nada. Tenía un calendario muy, muy bacano allí, donde uno ponía el evento y uno decía, listo, está el evento marcado, uno llegaba y marcaba y ahí te notificaba y esas cosas. Pues eso se perdió. Pero a cambio se ganaron otras cosas, un manejo más como una comunicación más rápida. La parte de los estados también es una maravilla para promocionar cosas. Yo la estoy usando ahora de maravilla. Sí, Y, sí, es y, como una y especie, todo, se convirtió como una especie de red social. sí, o sea, como mezclado entre eso, sin dejar lo que es el foro, que es la parte que a mí más me interesa, ¿no? Como la parte que a mí más me atrae del foro, lo que es llegar y leer y ver cómo la gente se toma su tiempo para escribir sus mensajes, para interaccionar, para llegar y discutir una idea o para bardear una pésima idea. Sí. También.
sí, también. Y cosas así, como que la gente se puede comunicar a sus anchas, con su estilo y con sus cosas. Y muy bueno, pues, y aparte de todo, pues, ver que el foro revivió gracias a Julian, a la existencia de Julian, y gracias a Neo por mantener esa parte de nuestra adolescencia y juventud inicial, mantenerla viva, ¿no? Entonces pasamos mucho así, tiempo en el foro en algún punto. Llegamos a estar, bueno, gastamos mucho tiempo de la vida. O sea, no sé si gastamos, pero hicimos comunidad mucho tiempo en esta web. sí. Entonces, que se haya ido así, fue un poco feo. Para ti, no te diste cuenta. No me di cuenta. Pero, este buen sagaz activó el modo bestia de Don Rogelio y ahora volviste, pero con todo. ¿Cómo así que se fue? Espere, y no pasó nada. Y uno llega y lee cosas de antes y uno se ríe igual a como se reía cuando las escribió, cuando las leyó por primera vez. Por ejemplo, el tema de Ignachowski de Ayuda Porfis, no, yo lo tengo ahí en favoritos. De hecho, yo me meto, yo cada vez que voy a meterme al foro me meto es por ese tema. No, eso me hace reír mucho. El Ayuda Porfis, es demasiado. Y sí, y entonces, volviendo a eso, sí. Entonces, yo estaba viendo como que, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué era qué es lo que estoy leyendo por aquí? No hay mucha actividad. Veo en cafetería algunas cosas y está bonito. O sea, está bonito el meme de Wario, ¿no? Está bonito. De alguna forma, pero ahí aproveché y justo se empató para el tiempo. Creo que fue por eso mismo que me escribiste, para el mismo tiempo que yo me hice un gran descubrimiento, que pues algunos dirán, ¿cómo va a descubrir la rueda? Pero para mí significó un gran descubrimiento, que fue Cuphead. Ah. Justamente era un juego así lo que yo estaba buscando, de alguna forma. Y eso, porque me trae justamente quería ligarte un poco a eso. Espérame, dame un segundo. Ahora estamos viendo en pantalla este tema que te hiciste de 31 días de Cuphead. Ajá, sí. Entonces descubriste este juegazo. Ese juegazo lo descubrí a mediados del año pasado, ¿cierto? Que yo me acuerdo, o sea, la conexión es bastante extraña, porque yo me acuerdo que yo estuve pensando no sé si se acuerda en Stranger Things. Si te viste Stranger Things en algún momento. Sí, lo vi completa. Que los muchachos están jugando una máquina de arcade, donde están jugando este juego llamado Dragon Slayer. Sí, Dragon Slayer, sí. Que es un juego que tiene, pues, que es dibujado, animado por un animador de Disney, ¿cierto? De hecho, y que es más o menos como la primera película interactiva, ¿no? De esas cinemáticas interactivas que pasan en muchos jueguitos de esos como God of War, Mortal Kombat, los últimos, esos que uno llega y aprieta un botón y pasa una cosa, y aprieta un botón y pasa otra, y cosas así de ese tipo. Entonces me causó mucha curiosidad como ese juego, como que para esa época, que era 1983 más o menos, querían hacer un juego así. O sea, un juego que estuviera así bien animado, como que uno está jugando el dibujo animado. Trabajaron ilustradores de verdad en ese juego y no en digamos, que tuviesen pixel por pixel en digital, sino que hubieran dibujos en trazado. Dibujos de verdad, los que uno hace, los que hacen los dibujadores, los dibujantes con el celuloide y todas sus cosas, y pasa la animación así por cuadro, era una maravilla. La jugabilidad de Dragon Slayer, pues no daba, ¿no? tenía las condiciones, y fue pues el origen de las películas interactivas, ¿no? Que se vean ahora, pero de alguna forma yo quedé impactado como diciendo, bueno, y uno puede jugar un dibujo animado, o sea, sí, esas eran las cosas, ¿no? Claro, el software de los videojuegos fue avanzando, se fueron poniendo los
dibujos 3D, todas esas tecnologías que derivaron en Super Nintendo, Nintendo 64, todas esas cosas, pero yo quería un dibujo de los clásicos, Exacto. de los que uno ve los muñequitos, Bugs Bunny, Pato Lucas, todas esas cosas, así tal cual igualito, no un modelo 3D de Bugs Bunny, que a pesar de todo me parece muy divertido ese juego de carreras de Looney Tunes. Este juego me parece fantástico. Es mi favorito de PlayStation, de hecho. Bien, entonces ahí lo descubrí. Aparte de pensando todo eso, yo estuve pensando, yo vi unas tazas una vez, en alguna parte, en algún momento. ¿Será que alguna vez terminaron ese proyecto por allí? Y sí, y lo terminaron, y yo llegué y lo vi, y estaba barato en Steam, y yo lo compro. ¡Ay, tiene DLC! Y apenas salió el año pasado. Entonces lo compro también. Entonces me pegué a eso, y no, y ahí estoy enganchado hasta ahora. Es ¿Y súper, te hiciste o este sea, temazo? Porque te pasaste 31 días jugando sin parar y grabándote y haciendo todo un review y una guía súper completa que yo creo que de hace mucho tiempo, desde que yo recuerdo que estaba Felipe, al menos en temas de guía, no veía algo tan completo. Y tan entretenido y didáctico, porque el apoyo visual que mantuviste fue impresionante. Me gustó mucho. Yo creo que es uno de los sí, pocos temas que se han desarrollado hasta hace mucho tiempo que de verdad se nota un trabajo súper fuerte. yo me divertí muchísimo grabando y escribiendo el tema, ¿no? O sea, yo llegaba el día, por ejemplo, el 30 de septiembre, que lo empecé el 1 de octubre, ¿no? La noche del 30 de septiembre, tengo el primer día. Entonces empiezo a escribir, y empezaba a escribir y a subir imágenes, a subir videos y todas esas cosas. Fue muy divertido, y exactamente eso. El mes se me pasó fue haciendo eso, y es una pena. Por ejemplo, yo no sé, había un foro de guías, ¿cierto? Sí, había un foro de El cual guías. Aposcata aportaba mucho en ese tema, si mal no recuerdo. Yo lo veía mucho por allá. Y sí, había mucho material allí de guías de todo tipo, ¿no? De trucos y guías, inclusive de cosas que no tenían que ver con videojuegos también había. Y eso sentí un poco de falta, como que, ¿dónde está eso? Sí. Y ahora lo trajiste de muy buena forma, porque las guías que habían antes eran algo así, pero claro, ahora abordaste el juego completo y grabándote, entonces alguien tiene la noción más o menos de la dificultad del juego y cuánto demorarías en poder pasarlo. Entonces, sobre todo que Cuphead es un juego muy personalizable. Uno puede hacerlo tan fácil o tan difícil como a uno se le ocurra. claro, ¿Cierto? cambian las Tiene toda armas esa... Sí, y la experiencia es distinta. es bien diferente, sí. No es lo mismo estar disparando con el arma normal, así, a disparar con la ciclónica, que te hace una parábola así que uno no sabe hacia dónde está apuntando. Y lo que llama Nelson como la mira desviada. Sí, y eso me gusta mucho, es la super rejugabilidad, y aparte del apartado artístico, que es espectacular. La banda sonora me parece perfecta a mí. Muy buena. El ver a los muñequitos con sus errores gráficos intencionales y todas esas cosas. No, para mí es estar viendo muñequitos otra vez, cuando veía a Tom y Jerry allí, y eso. Me he divertido mucho. Este juego tiene una historia detrás de la creación súper interesante. O sea, los creadores, los ilustradores, los animadores de todo el juego en sí apostaron todo lo que tenían en su vida en el juego. Entonces era o éxito o se iban a la misma mierda con su vida. Sí, entonces ellos prácticamente jugaron al casino con esa apuesta que hicieron allí. Y me alegra mucho que les haya ido muy bien, y que hayan obtenido todo ese apoyo, ¿no? Que dicen, no, hay mucha propaganda, que Microsoft invirtió también mucho en ello y todo eso, pero pues
es parte, ¿no? O sea, las compañías como que se pegan de eso, ¿no? De uno que tan avanzado lleva alguna cosa y ahí se van como que Aparte, publicitando todo. aparte ahora sacaron una serie en Netflix. En Netflix hay una serie de Sí. Cuphead. De Cuphead. Yo la Sí. vi, es bien infantil, pero está apuntado, digamos, al público de menos edad. No sé, a mí me parece un poco, sin ser tan cáustico, me parece un poco como el humor de Bob Esponja. Me recuerda un poco a Bob Esponja, Sí, pero sí. tampoco sin llegar a ser tan exagerado, ¿cierto? Pero yo he visto, o sea, es muy bacano ver cómo el juego se relaciona con esa serie. Y digamos que la persona que no ha jugado el juego tiene una buena introducción del juego en la serie. Sí, Es, sí, es sí. bastante, es bastante entretenido. No sé, el trasfondo que le dan a la otra personaje jugable, a la señorita Callis, es bastante más dramático en la serie inclusive. En el juego pasa un poquito más así. Más rápido, sí. Sí, sí. Más de largo, como para sacar el juego, como para tener un personaje diferente, que se juega diferente, es inclusive, es el personaje roto del juego, y bueno, y pues uno tiene cosas diferentes para hacer con ellos. Aparte, no solamente nos trae una imagen de una imagen visual de antaño, sino que la jugabilidad también es súper de los juegos antiguos, de la dificultad que uno tenía cuando niño, de poder ir pasando algo. Yo este juego, la verdad, nunca me lo pasé completo porque terminaba haciendo esto. Tiraba el control a la mierda porque me perdía. Cuando, hay un boss que te convierte en un avioncito. Ajá, con Hilda. Me morí, yo creo que Hilda, la mujer dirigible. unas 50 veces de haber perdido ahí después. Y volví a jugar el día siguiente hasta que lo pasaba tranquilamente, pero no, es un juego que la dificultad es muy alta. En la versión normal es muy difícil. Y aparte te obliga a jugarlo porque si lo juegas en la versión fácil, no te dan el pergamino cuando pasas el villano. Claro que ahí te puedes hacer te puedes hacer de un colega. Si te conseguís un colega, un compañero, y lo pasas en fácil, sí te deja pasar hasta el casino. Ah, mira. Sí, hasta el casino. Mira, Solo no te deja entrar al casino, pero sí te deja pasar. Como para ya. uno en medio ir entrenando, aunque de a dos jugadores el juego se hace diabólicamente más difícil. Imagino. Sí. Oye, y hablando ahora del casino. El casino, tenemos una reversión actual de el Foro Clubs. Antiguamente el Foro Clubs teníamos, no sé, grupos de personas compartiendo un montón de cosas que eran bien random, y ahora está convertido en un verdadero casino de apuestas, de juegos de carrera, una infinidad de cosas que han salido mayoritariamente de esa cabezota que está acá al frente. Dime qué ha sido todo esto, de qué trata, de dónde viene, cuál ha Bien. sido tu participación ahí. Cuando Aposcata puso el aviso en web, sistema de dados en Emudesky. Y yo, sistema de dados en Emudesky. Eso fue el 16 de octubre, estaba a la mitad de la guía, ¿cierto? Pues Sí. no le presté, o sea, lo leí todo como que dados de no sé qué cosa, pueden usarse en tal y tal cosa y todo eso, sé que sea funcional al foro, que no sé qué, por el momento está en clubs y todo eso. Y yo me quedé, bueno, me quedé más o menos como que me sonaba la idea, pero en ese principio no le presté mucha atención porque pues primero estaba ocupado en estas cosas, ¿cierto? Ya cuando Sí. terminó el mes, cuando ya fue 1 de noviembre, ahí empecé a frecuentar ahí fue que empecé a frecuentar clubes, ¿cierto? Que ahí Aposcata puso otro aviso
diciendo, se viene el casino EMD. Y yo, casino EMD. Y yo acabo de salir de un casino, porque Cuphead, la historia de Cuphead es de un casino. Y yo, espere, están como empatando las cosas, como que qué significa, como que qué El significa destino algo todo me quiere esto. decir. Sí. Y entonces ahí llegó con los primeros sorteos, o sea, con los primeros temas de dados que hizo Aposcata, por ejemplo, que era instalar un Epic Mafia, que de hecho lo jugamos mucho en cafetería para las épocas anteriores, muy divertido. Tengo que volver a esas andanzas en algún momento, en alguna época. Inclusive él había hecho un tema de rol de asesinos, ¿cierto? De encontrar al asesino, y estamos esperando. Nos inscribimos un poco de gente y estamos esperando que el tema empiece. Yo también me inscribí. Sí, estamos esperando. En está en la noviembre. segunda página y ahí estamos. Entonces, eso es un llamado de atención. Yo también estoy muy interesado en ver cómo se adapta el sistema de dados a ese tema. Pero pues ya con el casino, ya pues siendo algo como más directo, ¿no? Cuando vi a Ether con sus loterías, ¿cierto? Que empezó a jugar con sus loterías. Y también este muchacho Jerez, J-Bank, ¿cierto? J-Bank, sí. Que se instaló un juego lindísimo que es la Generala, ¿cierto? Entonces yo dije, sí. Yo lo puse allí. Sí, la Generala fue uno de los primeros que se instaló como juego de casino. Como juego de casino, sí. Ese juego, yo recuerdo, cuando él escribió y elaboró el tema, yo dije, yo este juego lo he jugado antes. La versión gringa del juego, esa es la versión hispana, ¿no? Yo he jugado la versión gringa, que tiene otras puntuaciones y cosas así, pero eso, yo dije, es bastante interesante y me gustó mucho, y ahí empezamos a darle actividad, a jugar el juego, y qué entretenido el sistema de dados, y empezamos pues a flexibilizar. Bueno, ¿qué tal si no pensamos los dados como dados, sino que es porque pues uno habla de sistema de dados, pero en realidad no es un sistema de dados, es un sistema de probabilidades uniformes, ¿cierto? Sí. O sea, vos tenés, cuando configuras un dado de 5 caras, vos estás configurando 5 opciones, cada una con el 20% de acertar, de oportunidad. Correcto. De acertar. Y eso es básicamente un dado, ¿cierto? Entonces empezamos a pensar, bueno, entonces puede haber, en lugar de pensar en eso como dados, podemos pensarlo como cartas. Entonces tengo 10 cartas, por ejemplo, del 1 al 10. Si descartamos las figuras, que las figuras son, también suelen contarse como 10, entonces ya tenemos otro juego de cartas. ¿Qué juego de cartas es ese? 21, el Blackjack. Ese fue el primero que me ocurrió. ¿Cómo adaptar el Blackjack al casino? Y ahí le mandé el mensaje privado a Aposcata diciendo, yo tengo 2 juegos que quiero hacer. Que quiero hacer, y que uno lo tengo ya bastante maduro, que es el Blackjack, que yo lo bauticé como 21, porque quería dejar todo lo más hispano posible, ¿cierto? Y el otro, que era el juego, pues ese sí totalmente emulable, que era el juego que Cuphead pierde al principio en la introducción, que es el juego de dados, que es el Craps. Craps, sí. Esto justamente ese, ¿no? Cuando apuesta sus almas, sacó un par de 2, eso sí, un par de 1, y eso significó que perdió su alma y tiene que capturar esos contratos de almas, irse por toda la isla Tintero. Y bueno, y pues pues por ahí empezó todo. Ya empezaron a surgir otras cosas. Bueno, la probabilidad también sirve para modelar otro tipo de situaciones. O sea, uno sabe que las cosas tienden a ser, o sea, que la física, los modelos físicos tienden a ser medio deterministas también. O sea, son deterministas. La física clásica, las ecuaciones, el cálculo, todas esas cosas uno los piensa en términos determinísticos. Si uno lanza un proyectil a un ángulo tal, uno hace un cálculo de velocidades y de fuerzas, y uno obtiene en dónde va a caer. Pero no siempre cae exactamente en ese lugar. Entonces ahí entra lo que es el factor
aleatorio. Y el factor aleatorio queda perfectamente emulado con los dados. Y entonces por Oye, eso ahí llegó la situación, sí. por lo que tu faceta de matemático te ha facilitado mucho, entiendo tu idea, porque estás traduciendo juegos que uno, claro, yo lo veo en cierta manera, para mí es un poco difícil tratar de pensar el que podríamos emular una carta en dados, pero por lo visto se te hizo bastante fácil traer incluso carreras de kart eh, Sí, a un sistema de probabilidades, de dados, de avanzar, de retroceder, de tener un montón de traducir todo este sistema nuevo a un universo que pareciera como si fuese infinito. O sea, puedes idear lo que sea teniendo un sistema de probabilidades activo. es un sistema discreto, tiene sus finitudes, pero el mundo mismo, en la forma como lo conocemos, a menos que exista la tal no irrealidad que ya aparece en cafetería, a menos que aparezca eso, estamos moviéndonos como en un entorno más o menos finito, ¿cierto? Entonces, Sí. los dados dan mucho para eso, es limitado de 2 a 12 caras, ¿cierto? Y uno tiene su cantidad de dados para lanzar, pero de todas formas da mucho para pensar en eso. El resultado de un dado puede indicar eso, el número de una carta, puede indicar velocidad, puede indicar distancia recorrida, como en el golf, me encanta, yo creo que ese es mi juego favorito. Sí, el golf es muy eh, entretenido. eh, También puede significar puntos de daño, como lo hicimos en las peleas callejeras. Y así vamos llamando gente a que siga sumándose y siga viendo como cosas más interesantes. Por Sí, y ejemplo, es parte, o sea, se ha transformado actualmente en parte importante del ocio de la comunidad. O sea, cafetería, si bien es el punto de encuentro para hacer lo que sea que no cabe en otros foros, y el apartado cafetería como tal siempre han sido debates respecto de un tema u otro. Ahora clubs, que está principalmente siendo movido por el tema del casino, está generando la actividad de ocio entretenido, digamos. O sea, si tienes una diferencia con alguien y sabes que esa diferencia es en tema de broma, sí, le ofrece su pelea en el sistema de peleas callejeras y sigue funcionando bien el chiste. por Y puede ejemplo, esa pelea llevarse a cabo. yo aquí le digo, por ejemplo, al señor Lost que algún día le voy a ganar. Algún día le voy a ganar. No será hoy, no será mañana, tal vez no sea en el próximo mes o en el próximo año, pero algún día lo haré. Sí, Y entonces son has varias salido cosas para atrás. que Te van las has llamando ganado la todas. atención de la gente. A veces la gente me las ha ganado todas. Sí, señor, el tipo es duro de pelear. Es como en esta serie de Yu Yu Hakusho. Sí, que ahí Sí. tienes al protagonista y tienes al otro, ¿no? Que le busca pelea todo el rato. Entonces estamos más o menos en eso. Y entonces es ir buscando varias temáticas que vayan interesando a otros tipos de personas, a las personas como las van interesando de otras formas. Por ejemplo, ya teníamos también como los dados como tomadores de decisiones cuando uno está indeciso, como es el caso del tema de Sayori con la caracola mágica, ¿cierto? Muy bueno. O el caso, sí, excelente. No, esa caracola es mágica de verdad. Ella te dice las cosas como son. O el caso de la calistenia también, que se me ocurrió recientemente. Ah, sí lo vi, te calcula las repeticiones, el ejercicio. Muy bueno. Sí, que inclusive Sub-Zero me escribió, Sub-Zero Vice, Sí, sí. ¿cierto? Me escribió, ella es muy disciplinada con todos sus hobbies, sus pasatiempos y sus cosas de hecho, ¿cierto? Y sus oficios. También me escribió que yo había traído al foro
eh, una versión del Dare Dice y me mandó un PDF de un sistema de 2 dados de 6 caras, en donde un dado te daba el ejercicio a realizar y el otro dado te daba el número de repeticiones a hacer. Y yo, bueno, interesante, porque yo nunca había visto ese juego. El que yo había visto era en Los Simpson, ese juego sexual de Homero y Marge, Sí, sí. de suspirar, ¿cómo es que es? ¿Qué dice? Susurrar al cabello y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces yo me inspiré más como en ese, pero fue muy, muy, muy interesante eso, porque va llegando la gente. O sea, a medida que vamos encontrando como que con los dados se pueden hacer más cosas, los sorteos también, los órdenes, decidir, no nos ponemos de acuerdo cómo iniciar en tal cosa. Entonces armamos esta lista y de acuerdo a cómo caen los dados, vamos haciéndolo en este orden y tal. Da Sí, para aparte, mucho. el sistema de dados es súper fiel porque no es, ¿cómo decirlo? No es intervenible. O sea, yo si no me gusta el dado que me salió, no puedo volver atrás. No es editable. Ajá, sí. Si tú le Uno pones no se quita cancelar, de encima. si tú le pones cancelar y pones nuevamente editar, el dado te sigue y está ahí para ti. Entonces es un juego súper fiel de ejecutar. No hay forma de hacer trampa. Sí, es súper, en esa forma los dados tienen la última palabra, ¿no? Y lo mejor es que cualquier moderador que pase por la zona va a ver los dados, los posts con dados borrados. Sí, Y entonces es bastante interesante, como que es el anti-cheating, ¿no? De alguna forma, exacto. ¿cierto? Sí. Venía incorporado desde ya. Pero muy bien, yo me imagino, y por lo que leí en la sugerencia última que hubo ahora con respecto al sistema de dados, que la hizo Falco Lombardi, ¿no? Ujú. ¿Cierto? Que eso, ¿no? Que fue... Próximamente entrevistado. Próximo Sí, entrevistado. esa quiero verla. Y, y eso, que básicamente, no sé quién fue el de la idea, pero sí veo que básicamente Aposcata luchó durante mucho tiempo para que se instalara ese sistema. Sí, No sí, sé igual cómo se entiendo que. manejaron las cosas en el staff, pero Sí, parece que sí entiendo que hubo esa era una sugerencia que tenía Poscata desde hace mucho tiempo, porque seguramente lo había visto en otro lugar. eso. Y le había insistido a gente del staff, no sé si lo habrá sugerido directamente, pero ahora con esta vuelta del foro, Julián había sido más flexible con instalar estos agregados a la comunidad. Entonces, entiendo que este es un sistema que se paga. No es un add-on que sea gratuito, es pagado y se paga anual. Entonces, es un coste que entiendo que asumió Apóscata para que funcionara y ha dado frutos con respecto a lo que se ha hecho. Ha dado mucha actividad. Ha habido mucha actividad, sí, mucho más de lo esperado. Y hay clientes fieles también. Hay unos que se casan con un juego porque se ven más afortunados en ese juego, ¿no? Por Así. ejemplo, sí, Sí. entonces hay unos que tratan con un tema y no les funciona, entonces van al otro y migran así. Y Y a ahora pesar de todo, sigue vigente el premio mayor. O sea, Apóscata todavía tiene un premio de $150 a repartir para quien cumpla cierta cantidad de puntos en el casino. Entonces, sigue siendo ya interesante para alguien participar. está a 155, ¿no? Repartido en Claro. 100, en 100, en 25 y en 30. Creo que es así que está repartido. Bueno, Sí. mira, Y es un buen monto. es un muy buen monto. Y y en este momento hay una oportunidad muy buena de obtener todo eso, que es con las tragaperras. Ese ha sido un trabajo.
y, y también con ese tengo una deuda también porque me gustaría aprender un poco en la parte de lenguajes de programación. Yo necesito de alguna forma automatizar los resultados, especialmente en ese tema, Mira, tendrías que bajar hasta el porque verás foro de que informática y lo más probable es que alguien esté dispuesto a ayudar. Ruda G está súper llano siempre a solucionar ese tipo de temas y se ha visto interesado en ir colaborando. De hecho, hasta hace poco colaboró con Ether para hacer una limpieza del archivo, que es como el lugar donde van a ir sí, a postear los libros y un montón de cosas. Entonces, hasta hace poco con colaboración de Ruda hicieron un barrido con algún sistema que inventó para ver cuáles son los links que estaban activos y con vigencia. Entonces, se hizo una limpieza y al parecer tenemos más links caídos que los activos. Entonces, ahora tal vez se va a tomar algún tipo de determinación con respecto de qué se va a hacer con el archivo. Pero creo que es una de las personas que podrías darle una oportunidad a ver si es que te puede ayudar con algo y ver si es que existe a lo mejor algún sistema que pueda ir contabilizando y crear una cartera misma de cada usuario, que cada usuario pueda tener una cartera. Tal vez existe un add-on que esté para hacer foro que te pueda él ir mismo lo generando una mencionó. carpeta. Él mismo lo mencionó como un sistema de puntos, y ese sistema de puntos podría ser la cartera misma, ¿no?, del casino, para descentralizar un poco, porque nosotros tenemos que rendir cuenta al dueño del casino, ¿no? Cada uno de los que encargados de cada tema, ¿cierto? Va rindiendo cuentas al dueño del casino, y él actualiza el estado bancario, pues, cada cierto tiempo. Normalmente semanal, es cada semana, pero pues sería una grandísima ayuda, eso, para descentralizar un poco y para que el usuario tenga en tiempo real su estado de cuenta actual. Sería Claro. muy bueno. Sí, le Y estaría bastante usado. todo se ha mantenido en, dentro del nivel saludable del foro, ¿no? Porque la idea del sistema de dados es justamente eso, que la gente participe. Uno, para lanzar el dado, primero tiene que haber escrito el mensaje, ¿cierto? O Así sea, es. entonces esa es la idea, la estimulación de la escritura del foro. Y esa fue, por ejemplo, la inspiración de los últimos dos juegos que hice en el casino, ¿no? Que son los trenes decimales, que revive un poco la filosofía de lo que eran la mayoría de los juegos del foro juegos, ese foro que nadie quería, que ni De siquiera hecho, los moderadores querían. no, era un que basurero gigante, o sea, era increíble. incontrolable. Y eso llegaba a la gente y posteaba lo que era. Había un usuario especialmente de ese foro llamado, creo que era Kiss the Sky, que tenía Sí, me suena. un avatar de Vegeta, creo que era. Y ¿Ya? eso era, trum, todos los posts de la primera página eran de él. Y era Mucha. así, de juegos de ese tipo, amenaza al que está arriba, o arruina el deseo al que está arriba, o juegos de esa naturaleza. Solamente que los trenes que hice ya son con dados, ¿no? Y pues ya tienen un objetivo particular, ya sea si la gente quiere cooperar y ganarse los puntos para todos, o si quiere competir a ver quién obtiene el múltiplo de 10 primero, y ese se obtiene el premio que corresponde. Bastante chistoso, pero recupera más o menos esa misma esencia, ¿no? Pues la idea es eso, que la gente postee, que la gente vaya escribiendo lo que salga, porque en realidad lo que le da vida a un foro es eso, ¿no? La interacción Que que la cada gente quien va pone. teniendo. O sea, igual puedes tener un rol bien entretenido. O sea, uno puede montarse una historia ficticia y el resto te puede seguir la onda. Entonces, Sí. es muy interesante las interacciones que se pueden ir teniendo. Ahora estamos mostrando el tren decimal, modo competitivo.
Aquí tenemos Modo el tema. competitivo, que es el que ha tenido éxito en este momento. Ujú. Porque a la gente le gusta más competir que cooperar. Sí. Así es. Pero Y bastante acertada en realidad la puesta en marcha de este sistema de dados. O sea, para la actividad que hay en el foro actualmente no se genera un caos, porque imagínate el casino funcionando en el año 2008, la cantidad de gente que te hubiese tirado sí, dados te hubiese puesto loco. eso, son épocas muy diferentes. Anteriormente, no, o sea, había posts en el foro, pues, cada segundo. O sea, era una Sí. comunidad muy grande y muy activa y de todas partes. Y más que todo, por ejemplo, en clubs, por ejemplo, el Club de Venezuela, que no Gigante. sé si hasta ahora último fue que también hubo gente participando en ese club. Y, Sí. y eso pues son épocas distintas. Esta época ha sido bastante buena en ese sentido, de que por lo menos, y uno no está solo, uno no está jugando solo y tampoco está haciendo las cosas uno solo. También hay gente bastante interesada en eso, en ver cómo se funciona eso. Hasta que, pues bueno, eventualmente evolucione a que se le dé otros usos en otros lugares, por ejemplo, para realizar sorteos allá cuando hacen sorteos de juegos de PC o cosas de ese tipo. Sería Puede una crearlos ahí buena directo en medida. el foro sin necesidad de recurrir a un random generator externo, ¿no? Que Exacto. esos métodos no son tan random, ¿no? Ellos siguen un algoritmo. Esos Sí, métodos siguen una especie de sería fórmula. bueno si es que se pudiera ampliar a algún sistema de dados a otros temas. Tal vez, claro, sería bueno hacer algún tipo de sorteo de juegos o algún tipo de toma de decisiones respecto de algo que sea totalmente aleatorio y realmente aleatorio, porque es un sistema que no perdona. O sea, te puede salir un Sí. 1 o un 10 y no tienes motivo de tener esa justificación de por qué se te salió porque es aleatorio. Todos los resultados tienen la misma probabilidad. Y por ejemplo, todas esas cosas que son pertinentes al foro, en ese sentido, ¿no? De sorteos, concursos y todas esas de ese tipo, pues se quedan en el foro, ¿no? Y, o Así sea, es. en esa forma que queda constancia de que el sorteo se hizo en el foro. Sería Sí, divertido muy verlo de esta forma. buena idea y sugerencia, la verdad. Oye, y te quería cambiar un poco el tema porque ya nos explayamos mucho y muy entretenido. Sí. El foro en sí es un foro de videojuegos, esa es como su base de nicho. Te quería preguntar, ¿cuál es la relación que tienes tú con esto, con los videojuegos? ¿Cuál es el origen o el inicio de tu vida en este ámbito de videojuegos? ¿Cuál es tu relación actual con ellos también? Bien, mi primera y única consola fue una Family, ¿cierto? ¿Vale? Fue una Family, una Famicom, ¿cierto? Muy linda ella, era como una edición de Mario, porque yo recuerdo que tenía como una pegatina de Bowser y Peach, creo que tenía algo Vale. así en el frente, ¿cierto? Y eso, pues básicamente, eso mi papá me regaló eso pues, pues ahí empezó mi vida jueguil con estos jueguitos de Mario 3, el juego de Duck Hunt, ¿cierto? Con, Y eso básicamente, sí. Esa, digamos, fue la única consola que yo tuve en mis manos, ¿cierto? Ya, por ejemplo, mi hermano mayor, él sí se compró por su cuenta su Super Nintendo, su PlayStation, no heredé ninguna de esas cosas, ¿cierto? Ya con eso jugábamos pues otros juegos que ya me entretenían también, como por ejemplo el Mortal Kombat 2, el Mortal Kombat 4, que sigue siendo mi juego favorito, mejor dicho. Mucha gente le tira mucho hate, pero a mí me encanta. A mí me encanta ese paso
ese paso inesperado al 3D, ¿cierto? Pero como no tan acabado, ¿cierto? Pero de todas formas fue algo muy novedoso en parte, y además la atmósfera del Mortal Kombat 4 es lo suficientemente oscura. Sí. Y digamos como que le dio una mística muy diferente. Ya no eran esas peleas chinas que uno veía en el primer Mortal Kombat o en el 2, sino que ya era una historia como más nigromante, alguna cosa así, no sé. Sí, Sí, estás como y de repente como en el infierno, así como un escenario. eso. De resto, ya cuando empecé a trabajar y todas esas cosas, pues todo lo hacía con mi computador. La emulación, obviamente. Emular Nintendo pues está mal. No, emular Nintendo es una de las reglas que hay Es que cumplir. moralmente correcto. Exactamente. Sí, entonces todo, ahí empezó el primer juego, digamos, que llegó a emulación en mi vida fue el Super Smash, ¿cierto? Y lo bajé de alguna página estadounidense, ¿cierto? Mi página favorita para bajar ROMs en internet, ¿cierto? Y ya luego dije, no, pero tengo algunas dudas con respecto a por qué no me funciona bien la emulación o cómo pasar esta parte del juego, ¿cierto? Porque yo una vez también me bajé el Modern 3, ¿cierto? Vale. Y la versión original, o sea, totalmente en japonés. Y pues mi conocimiento en japonés, a pesar de haber estudiado japonés, pues no era tanto. Entonces veía de pronto si alguien lo había pasado, pero a quién le preguntaba, y si le preguntaba a un japonés, iba a quedar igual, iba a quedar en las mismas. Entonces de pronto alguien lo hubiera pasado algún hispano lo hubiera pasado, que hubiera, de pronto tenía la esperanza de encontrarlo. Entonces fue así como llegué al foro, básicamente. No llegué buscando bajar cosas, sino que llegué pues preguntando, ¿no? Y también participando. ¿Cuál es Tratando de tu videojuego solucionar favorito? problemas que tenías de la misma emulación, entonces. Sí, de la misma emulación, sí. Y entonces tu plataforma siempre fue un PC. Esa fue tu... Sí. Con mis limitaciones y todo, porque no es que tenga siempre la última generación, pero ahí siempre que existe la emulación, sobre todo de las consolas clásicas. ¿Y eso hasta el día de hoy? ¿O hasta el día de hoy sigue jugando? Yo de repente te veo a Longanizan jugando en Cuphead. Sí, y actualmente es ese, y lo voy a gastar hasta que no sé, hasta que los dedos no me den, porque de cansarme yo por el apartado gráfico y el apartado artístico y musical, no creo que me canse en mucho tiempo. Yo sí, no pensé que, o sea, uno oía, por ejemplo, el jazz, y como que, bueno, sí, el jazz, una música gringa, así, toda cualquiera, pero de la manera como la aplicaron al juego es impecable. Sí, hasta los golpes suenan sonidos Sí, de la música. Entonces, es como que lo asocié mucho a Tom y Jerry. Como que Tom y Jerry era musicalizado de tal forma que pegaba mucho la banda sonora con lo que estaban haciendo los personajes. En Cuphead es sí, algo de similar. hecho, está el monstruo por allá en la isla 3, tenés que llegar hasta allá, hasta la ¿Qué es isla el 3. gato? Hay una, Sí. hay una casita roja, eso está en el día, ¿qué día es ese? Eso está en mi día 18, en el día 18 de la guía, ¿Ya? ahí está. Uh-huh. A ver, vamos a ver. Ahí está el video. Y ese boss es un gato, ¿no? Es un ratón, Es un ¿cierto? ratón. Es un ratón, ¿cierto? ¿Lo vas a reproducir? Sí, pero no sé por qué no me deja. Ah, ya estoy. Ya sé por qué. Y
Bueno, como te decía, esa era principalmente la forma en que yo veía a Cuphead, como que decía, esto se parece mucho a Tom y Jerry. Ujú. Entonces, el apartado musical también, vamos al día 5. Está en el índice. Ah, ¿tiene índice? Sí, tiene índice en el primer día. ¿Cuál es el nombre? Silverwood. Werner Berman. Silverwood. Sí, Werner Berman. El día 18. Pero no sé por qué no funcionó. Bueno, pero le invitemos a la gente a verlo. Uh-huh. En fin, esa pelea es única porque uno llega y uno está peleando con el ratón y al ratón se le da la máquina y llega en un momento y la carota del gato y vos lo estás viendo al gato y es el Tom, es el mismo Tom, el primer Tom. Sí, Y uno lo siente vi. esa nostalgia increíble y uno, o sea, es nostalgia, pero es nuevo. Porque eso, o sea, has visto algo parecido, pero no es eso. Así es. Y el final Bueno, de la pelea es de película. Es espectacular el final de esa pelea. bueno, invitemos a la gente entonces a jugar Cuphead, porque de verdad que para mí también fue, cuando lo compré, fue un juego que lo quise para desestresarme un poco, No, pero no es para no. desestresarte. Terminas más estresado y terminas más con los dedos así como con impotencia de no haber pasado un nivel muchas veces. Entonces llegas a soñar con haber después derrotado a algún personaje. Entonces es muy bueno el juego. Es demasiado bueno para ser un juego tan visualmente, tal vez tiene su hermosura, pero si lo ves así como a lo que es el juego en sí, es un juego bien simple, es un personaje que avanza, dispara y tiene que vencer a otros villanos que tienen sus ataques cíclicos, o sea, siempre te van a tirar lo mismo y finalmente lo que te va a fallar es esta coordinación para poder pasar. Memoria muscular, sí. Es memoria muscular principalmente. Uno, después de intentarlo varias veces, uno se aprende, ¿no? Uno memoriza. Yo lo hago con el teclado porque sí. Es mi forma de jugar. Siempre he jugado con el teclado. Yo cojo un control y soy totalmente Nulo. impedido con los controles. Pero que en el teclado me va muy bien. Y, y entonces, a mí me recuerda mucho también el tipo de juego es muy al estilo de Contra. Por cierto, el Contra, Correcto. si lo pasé alguna vez cuando chico, no lo recuerdo, pero ahora último que lo intenté con mi sobrino, de hecho, solamente pudimos hacerlo con el código Konami. Dios mío, bendito, pero para algo existe. Si existe, no es ilegal. Así es. Esa es la máxima. No, el Contra sí, tiene mucho de. Cuphead tiene mucho de Contra, sí. Sí. Sí, sí. Entonces, Oye, por y eso. para ir ya finalizando, tengo unas preguntillas. Bien. Comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita? La comida favorita, veamos, yo puedo vivir toda la vida, ¿cierto? Comiendo arroz, lentejas, papas en cualquier presentación. Yo soy el fan número uno de las papas. Ya me ves posteando los bultos de papas Sí, constantemente, no sé si me has visto. sí, sí. De Y, repente nos manda el bultito de papa. sí, y con un buen jarradito de jugo de maracuyá. Excelente, excelente. Eso es ¿Eres fan del frío o del calor? calor toda la vida. Sí, sí, eso sí, toda la vida. Hasta Bueno, por razones dérmicas también, ¿no? Yo una vez lo intenté el frío, estuve allá en Chile una vez, si eso ¿cierto? Por allá quería. en el sur, en Temuco, y no aguanté el frío, se me partió la cara.
Al tercer día ya estaba con la cara así, parecía como con un papelillo pegado aquí y roja, totalmente roja. No entiendo qué fue lo que me pasó. Sí, No, sí. pero quiero volver. Chile tiene un calor desértico y un frío de así polar, pero es muy crudo, muy crudo. Pero sí, comparto tu preferencia. Tengo que Bueno, volver algún día. esta pregunta creo que la respondimos. El subforo de Mudez que tengas favorito actualmente. Bien, pues ya que aquí no tengo que hacer muchas decisiones, ¿no? El foro que tenga sistema de datos, ese es mi favorito. Entonces, en este momento tengo a Clubes, ¿cierto? A pesar Sí. de toda la fama negativa que tuvo en el pasado y que podrá tener ahora, uno nunca sabe, Es que nunca sabe. puede repercutir, de repente hay gente que no supera algunas cosas y dice, Rogelio, tuve 1000 problemas y ahora los voy a seguir teniendo, pero estamos en Sí. en otra época ya distinta. Ahora ya hay que dejar las cosas atrás, ¿o no? Sí, bastante dramático todo. Igual uno sigue siendo bastante dramático. Hay razones que uno no deja también. Sí, Sí. no quise tocar mucho ese tema, pero de repente hace poco hubo un tema de censura que hubo mejor Sí, no lo nombremos. pero en realidad cuando uno no tiene nada amable que decir, uno mejor lo deja. Eso sí, eso, en parte, recuerdo haber visto una película que también hubo gente que habló mucho, y esa vaina tan infumable que es, esa película de Everything, Everywhere, All at Once. All at Once, ¿cierto? A mí me encantó esa película. Me gustó muchísimo por el fondo que le ponen al tema, ¿no? Como la protagonista, como siendo la que salva a su familia, ¿no? La mujer, la ama de casa, en la peor de todas las realidades posibles. Eso fue lo que hizo, tratar de salvar al mundo cuidando a su hija, que era Sí. el monstruo final. Y eso pues fue una enseñanza que se llevó ella y que lo dejó mucho, ¿no? Que uno lo más seguro, lo mejor es uno tratar de ser amable, ¿no? Principalmente cuando uno no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Y uno muchas veces pasa eso, o sea, uno por la vida, cuando uno va creciendo, cada vez va entendiendo menos cosas. Y Así es. entonces, y a veces uno dice, yo sé mucho, yo sé todo eso. No, sí, espérate, uno no sabe lo que pasa a la gente, cada persona, o sea, si somos 8.000 millones de personas en el mundo, somos 8.000 millones de formas distintas de vivir. Y Sí, todavía y 8 vendrán mil más. millones de ignorantes. Todos somos ignorantes en algún punto. Sí, entonces uno es amable, uno trata de ser amable con esas cosas. Sí, Bien. Oye, uno y no lo hace perfecto, pero sí. hay que tratar de empatizar de repente con alguna otra persona y con algunas no. Es así. Todo tiene su pasado, todo tiene su trasfondo. Cada persona tiene sus miedos, ¿sí? ¿Cierto? Pero del miedo al odio, uno no puede permitir que el miedo se convierta en odio. Correcto, y Eso comparto mucho de eso. el miedo se tiene Oye, que transformar en valentía. sí, sí. Creo yo, no sé. El miedo sí es una de las formas de canalizar la parte heroica y satisfactoria de uno, es convirtiendo el miedo en valentía, sí. Toda la razón. Sí. Oye, al videojuego favorito. En este momento, naturalmente, la única respuesta es Cuphead, ¿cierto? No hay Naturalmente, cabida para nada más. sí, pero yo también soy supremamente fan de los juegos de carreras. Me fascinan los juegos de carreras. Llámese juegos arcade como lo son los Mario Karts o todos los juegos tipo karts, ¿cierto? O ya juegos un poco más serios como por ejemplo estos ¿cómo se llaman? Need for Speed, el mismo Asphalt también me gusta mucho, y otros también un poco más. Yo jugué mucho el Burnout Paradise, que es de autos en un mundo abierto
con la música de Guns, o sea, sí, de los Guns, de Paradise City. Ese... Y es muy bueno también con carreras como clandestinas y saltos y giros. Y muy bueno. Es esas carreras clandestinas, sí. ¿Ese es de qué consola? No. Está para todo. De PC, Está para pero es todo. como está como desde la PlayStation 3. Como de ese es como la generación de videojuegos. Es antiguo, es súper antiguo, es muy bueno. Debería probarlo, sí. Sí, te lo recomiendo. A los pocos. Ir migrando a otros medios o volviendo a las raíces también de alguna forma. Sí. Eso sí. Don Rogelio, vamos a ir cerrando la entrevista. Creo que es la entrevista más larga que hemos hecho. Vamos en 1 hora 40. Más que nada. Así es. Dios mío, y yo que pensé que el miedo mío era ese, que no sabía que iba a ser, hola, soy Rogelio, chao. No sabía qué iba a decir. No, si la conversación siempre va a ir fluyendo. Si acá tenemos al futuro Don Francisco. Sí, señor. Así y cuando que la conversación... muy agradecido de haber tenido tu participación y muy interesante. Creo que va a ser una de las entrevistas que más visualizaciones va a tener, porque de verdad tiene mucho de donde sacar por todas partes. Yo creo que va a traer mucha gente desde fuera, de usuarios que tal vez van a ver, mira, hay una entrevista del Flori y van a volver. Sí. Y definitivamente la frase que va a acompañar esta entrevista va a ser con sistema de dados. Sí. Sí. Así que muchas gracias. No sé si tienes algunas palabras para la comunidad al final y nos despedimos antes de... Claro que principalmente uno los quiere o trata de quererlos, ¿cierto? Lo que escribo yo en el foro, si bien no es trascendente muchas veces, como decía yo al principio, lo digo bastante en serio, ¿no? O sea, no suelo pasarlo por muchos filtros. O sea, que cuando yo les digo que yo los quiero es porque sí los quiero, a pesar de todos los encontrones que podamos tener, ¿cierto? Pues, no sé, es parte de conversar. Si alguna vez he sido muy borde, y yo creo que lo he sido, de pronto si cabe una disculpa o alguna cosa, entonces me lo hacen saber y ahí llegamos. Sí, porque uno no puede quedarse con tantas cosas. Y bueno, y pues para eso estamos aquí, para divertirnos. Aprovechen el sistema de dados, que está buenísimo para todo. Es que todo es aleatorio, todo es sistema de dados. Cualquier cosa que vos quieras hacer, todo tiene su tal vez. Así es. Y ahí estamos. Los invito a que creen temas, a que participen, a que los pongan también. Si tienen dudas, escríbanle al dueño del casino, que él les ayuda bastante, y eso. Así que eso fue la entrevista de Don Rogelio. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en una próxima entrega con un nuevo invitado especial. Así que chao.